¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo, y estas son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. El Pozo del Diablo. Allá en las tierras áridas del norte de México, en un pueblito chico, de esos que apenas se asoman en los mapas, en ese lugar donde el sol pega fuerte y las noches son tan oscuras como la boca de un lobo, vivía un joven llamado José. Él, como muchos, había crecido escuchando las historias que contaba su tía abuela, doña Lupe, una mujer de arrugas profundas y ojos brillantes, que sabía de cuentos y leyendas más que nadie en el pueblo. Una tarde calurosa, mientras José ayudaba a su tía a desgranar elotes en la sombrita del porche, doña Lupe comenzó a contarle una historia que congeló la sangre en las venas del muchacho. Era la leyenda del Pozo del Diablo, una historia que se tejía entre susurros y miedos en las noches de luna llena. Aquí cerca, mijo, en uno de los ranchos más antiguos, hay un pozo tan profundo que dicen que llega hasta las mismas moradas del diablo. Comenzó doña Lupe, con voz temblorosa pero firme. Hace muchos años, un vaquero llamado Juan se atrevió a desafiar las advertencias del pueblo y bajó a ese pozo en busca de un tesoro que, según las leyendas, estaba escondido ahí. José, que ya para entonces estaba atrapado por la historia, escuchaba con atención mientras su tía continuaba. Juan, con su riata y su corazón valiente, descendió en las tinieblas del pozo. Pero lo que encontró no fue oro ni joyas, sino un portal a un mundo paralelo, un lugar de sombras y seres que no pertenecían a este mundo. El joven tragó saliva, imaginando la escena. ¿Y qué pasó con Juan, tía?, preguntó con un hilo de voz. Doña Lupe suspiró. Dicen que Juan se encontró cara a cara con el diablo, un ser de ojos como brasas y sonrisa astuta. El diablo le ofreció riquezas y poder a cambio de su alma, pero Juan, que era muy listo y no se dejaba engañar fácil, pidió una cosa a cambio: que el diablo le mostrara el camino de regreso a su mundo. ¿Y el diablo aceptó?, preguntó José nervioso. Sí, pero con una condición. Juan nunca podría hablar de lo que había visto en ese otro mundo, o su alma quedaría atrapada para siempre en el pozo. Doña Lupe miró a José con seriedad. Desde entonces, el pozo ha estado maldito. Dicen que por las noches se escuchan lamentos y que a veces se ven luces extrañas flotando cerca. Y también han visto el alma de Juan flotar, pues no guardó su promesa, ya que en una noche de borrachera lo contó a todo el mundo. José, con la piel erizada, se prometió a sí mismo nunca acercarse a ese pozo, mientras su tía abuela suspiraba viendo a la nada, pues Juan era su hijo. La historia de su tía abuela lo dejó pensando en los misterios que guardan las tierras del norte y en las advertencias que a veces es mejor no ignorar. Y así, entre el canto de los grillos y el susurro del viento, se fue formando una nueva leyenda en el pueblo, una que pasaría de generación en generación, advirtiendo a los valientes y a los curiosos sobre el peligro de desafiar al Pozo del Diablo. La leyenda de la ahorcada. Durante muchos años, y según consta en las actas del antiguo convento de la Concepción, las monjas enclaustradas en tan sombrío lugar sufrían las apariciones de una blanca y espantable figura en hábito de monja, colgada de uno de los arbolitos de durazno. Cada vez que alguna de las novicias cruzaba el patio por las noches y se detenía a mirarse en las cristalinas aguas de la fuente que se encontraba en el centro del patio, se topaba con aquello. Tras ellas, balanceándose al soplo ligero de la brisa nocturna, veían a la novicia pendiendo de una soga, con sus ojos salidos de las órbitas y con su lengua fuera de los labios retorcidos y resecos, con sus manos juntas y sus pies apuntando hacia abajo.
Las monjas huían despavoridas clamando a Dios, y cuando volvían acompañadas de la Madre Superiora, aquella horrible visión se había esfumado. Sucedió así por varios años, noche tras noche y monja tras monja. El fantasma de la novicia colgaba del durazno, espantándolas a todas, haciendo que sus rezos, misas y penitencias valieran poco para alejar la visión macabra de su jardín. La fantasmal aparición de aquella monja ahorcada quería solamente que se supiera la verdad de lo sucedido muchos años antes, cuando la joven y bella doña María de Ávila, perteneciente a lo mejor de la sociedad de su tiempo, se enamoró de Joaquín Urrutia, un hombre de posición social muy inferior a la suya, y que trataba de convertirla en su esposa para así ganar mujer, fortuna y linaje. Los hermanos de María, Gil y Alonso, descubrieron las intenciones del joven, y sabiendo que solo lo movía la ambición, le ofrecieron una buena cantidad de dinero con la condición de que se fuera definitivamente de la ciudad. El joven aceptó y se marchó sin despedirse de la mujer que tanto lo amaba. Esto sumió a María en una profunda depresión. Finalmente, viendo tanto sufrir y llorar a la querida hermana, Gil y Alonso decidieron convencerla para que entrara de novicia al convento de la Concepción, diciéndole que Urrutia jamás regresaría a su lado, pues había muerto. Sin mucha voluntad, doña María entró al convento, sin dejar de llorar su pena de amor. Se dice que al descubrir la traición de todos sus seres queridos, tomó un cordón y caminó hasta la fuente donde se reflejó por última vez. Ató la cuerda a una de las ramas del durazno y rezó pidiendo perdón a Dios por lo que iba a hacer, y sin pensarlo dos veces, se lanzó golpeando sus pies en el borde de la fuente, y ahí quedó, balanceándose como un péndulo blanco movido por el viento. Encontraron el cuerpo tieso de María colgado. Dado que se trató de un suicidio, no pudo ser enterrada en tierra consagrada, de acuerdo a las disposiciones católicas. Un mes después, una de las novicias vio la horrible aparición reflejada en las aguas de la fuente. A esta aparición siguieron otras, hasta que se prohibieron las salidas de las monjas a la huerta después de la puesta del sol. Al deducir que el alma de la joven andaba penando, las autoridades comenzaron a investigar, tomando por culpables a los hermanos Ávila, pues habían sido ellos los que de alguna manera encaminaron a María a terminar con su vida. Así que los juzgaron y sentenciaron a muerte el 16 de julio de 1566. Los dos fueron degollados. La casa donde vivieron fue destruida y arada con sal, ya que de acuerdo con algunas costumbres de la época, esa era la única forma en que el alma de la monja pudiera descansar en paz. Pero el fantasma de María continuaba apareciéndose en el árbol de duraznos o en las aguas de la fuente. Finalmente, se decidió talar el duraznero y destruir la fuente misma. Se pensaba que de esta forma todo terminaría, pero no fue así. El fantasma de la ahorcada María siguió apareciendo, esta vez pendiendo del aire en donde una vez estuvo el árbol de duraznos. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrornocturno@gmail.com. También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.